Secretaría de Educación Pública. Un bailarín único en su tipo y auténtico con su arte. Un personaje esencial para conocer la escena de la danza contemporánea del siglo XX en nuestro país. Formador de numerosas generaciones de bailarines mexicanos, acompáñenme a platicar en corto con Luis Fandiño, Premio Nacional de Danza. Luis Fandiño y Gómez Lamadrid nació en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1931. Fue el tercero en llegar en una familia de 6 hijos de clase media de la colonia Roma. Hizo la carrera de diseño gráfico en la Escuela Libre de Arte y Publicidad, pero sus intereses más fuertes estaban en otro lado. A los 20 años se integró al Ballet Mexicano de la Academia de la Danza Mexicana. Después fue parte de la compañía del estadounidense Javier Francis, Nuevo Teatro Danza. Más adelante, del Ballet Nacional de México, entre otros grupos y compañías independientes. También bailó en más de 5 comedias musicales, así como en la obra de teatro La vida es sueño, dirigida por Ludwig Margules. Su labor como coreógrafo la realizó sobre todo con el Ballet Nacional de México, en alternativa Ballet Contemporáneo, donde también fue director, en producciones teatrales y en las escuelas de danza profesional. Ha ejercido la docencia por más de 60 años, por lo que ha sido acreedor de diversos reconocimientos de instituciones nacionales e internacionales. Es maestro emérito de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. En 1993 recibió el Premio Nacional de Danza José Limón. A Luis Fandiño se le sigue recordando como un extraordinario bailarín que entregaba todo su cuerpo y alma, cada ensayo y cada función, maravillando siempre al público, y también como un maestro generoso, interesado no solo en formar buenos intérpretes de la danza, sino también grandes seres humanos. Mira, yo siempre tuve mucha, pues llamémosle humildad, en este sentido. Yo durante muchos años escuché mucho. Casi no hablaba yo en las reuniones o en mis clases que recibía. No hablaba yo, pero escuchaba mucho lo que se decía. Entonces, al moverme en ese ambiente del que comentábamos, de artistas y diseñadores, iluminadores, bailarines, ellos me nutrieron mucho de solo escucharlos, de escuchar sus opiniones. Entonces, claro, yo las procesé a mi manera, ¿no? Entonces yo creo que eso me ayudó, en cierta forma, a que todo ese cúmulo de enseñanzas que recibí de los demás, me permitieron, cuando yo bailaba, ponerlas en práctica. No las deseché, sino al contrario, me nutrí de ellas. Para decidir dedicarse a la danza, a veces hay que pasar por otros lados, pero mientras no se te pase muchísimo el tiempo, todos los caminos forman y nutren al artista en potencia. Mira, yo estudié hasta en la escuela oficial, digamos, tradicional, estudié hasta la secundaria. Pero una vez que acabé ese periodo, no me llamó la atención ninguna carrera de las llamadas universitarias, ¿no? Entonces mi padre me dijo, no, pero tienes que estudiar algo. Y en esa época descubrí también el dibujo. Entonces mi padre, estando muy pendiente de todo lo que necesitábamos, encontró una escuela que se llamaba Escuela de Arte y Publicidad, en la que enseñaban más que una actividad artística, una actividad comercial, de diseño, ¿no? Entonces ahí tuve la oportunidad de no solo aprender el diseño y el color
y la composición, ¿no?, dentro de un cartel, sino que tuve la oportunidad de dibujar al natural, es decir, posaban tanto hombres como mujeres y se les dibujaba en las clases de dibujo. Entonces ellos me enseñaron dentro del diseño cómo se debería usar el espacio y la composición dentro de un planteamiento artístico comercial, ¿no? Desde adolescente mostró un especial interés por mantener su cuerpo sano, ágil y en forma. En la escuela destacó por su facilidad para los deportes. Pero fue también en aquella época que a través del cine Luis Fandiño conoció la danza y de ahí el combo de cuerpo, ritmo, arte y movimiento lo atrapó. Yo descubrí en esa época la comedia musical norteamericana. Había muchas películas en esa época de ese tipo. Entonces los bailarines que yo ahí veía me impresionaban, ¿no? Porque veía yo toda la calidad, la frescura, el interés que ponían en la actividad de la danza, que además eran muy buenos, ¿no? En especial me llamó uno mucho la atención porque no solo era un bailarín que hacía bien las cosas, sino que era un bailarín muy físico. Siempre se le notaba un placer por hacer lo que había decidido. Pues eso me alentó. ¿Quién? Gene Kelly. Gene Kelly, que fue realmente una estrella dentro de ese ambiente. Entonces muchas veces yo, después de ver esas películas, pues pretendía hacer los pasos en casa. y así fue como nació la necesidad de expresarme a través de la danza. Tuve oportunidad de presenciar espectáculos ya en vivo en los teatros, ¿no? Y cuando podía, tanto económicamente como de tiempo, asistía. Y fue en 1950 que hubo una temporada de danza de lo que llamaban el ballet mexicano de la Academia de la Danza Mexicana, en la que se invitó a la compañía de José Limón. Entonces, al ver yo a esa compañía, y en especialmente a él, dije, eso es lo que yo quiero hacer. Digo, ese tipo de danza es la que yo quiero hacer. Porque aunque yo admiraba los bailarines clásicos, que siempre fueron pues, muy virtuosos hasta la fecha, ¿no? No coincidía yo con ese tipo de lenguaje, hasta que descubrí la danza contemporánea a través de José. ¿Y qué fue lo que vio en él? Una forma muy clara de lo que quería hacer con su cuerpo, muy varonil, muy expresivo, muy consciente de lo que hacía y que además que lo que hacía lo hacía muy bien. Entonces eso es lo que me decidió a ejercer ese tipo de danza, bueno, en el futuro, porque en ese momento yo no me pensaba dedicar a bailar. Bueno, después de eso dije, no, para ejercer eso tengo que estudiar. Y entonces busqué inmediatamente, fui a Bellas Artes a preguntar, y me dijeron, sí, hay una escuela que enseña danza moderna en esa época. El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Conaculta, editó el libro Luis Fandiño, Danza Generosa y Perfecta, escrito por Margarita Tortajada, en el que se encuentran varios relatos y fotografías, tanto personales como de su carrera artística, incluyendo un catálogo de obras y su metodología didáctica. A mediados del siglo XX, cuando Luis Fandiño se inició en la danza, en grandes esferas de la sociedad todavía se veía esta actividad exclusiva para las mujeres. Sorteando estos estereotipos y otras responsabilidades laborales y educativas, Fandiño logró formarse como un bailarín de gran altura. Entonces, cuando fui ahí a preguntar si podía yo estudiar, me dijeron, pues mira, ahorita ya no hay lugar,
pero vente la semana que entra y a ver si ya puedes. Y pues no fallé. A la semana siguiente fui y me dijeron, sí, puedes entrar. Nada más tráete un traje de baño y una camiseta y puedes empezar a tomar clases. Y así fue cuando empecé. Entonces, ya ves que se dice o se espera que el bailarín empiece en una edad temprana, ¿no? Para un mejor desarrollo corporal para ese sentido, ¿no? Entonces, sí me costaba trabajo. Dentro de mis posibilidades, que como te comento no eran muchas, aún a pesar de eso, pues seguir en los primeros años, pero tuve la suerte de que unos meses después, Guillermo, quien me invitó, y debuté en Bellas Artes. Meses después. Meses después de haberme iniciado ahí como estudiante. Y bueno, dice, yo no tenía muchas habilidades corporales, empecé a los 20 años, pero pues todo indicaba que no era cierto, ¿no? Que a lo mejor sí muchas habilidades corporales, virtuosismo tanto interpretativo como físico, y estar bailando con los grandes cosas profesionales. ¿A qué se haya debido? Así, de repente. Fíjate, yo creo, y así creo que debe ser o debe pasar en todas las disciplinas artísticas, que cuando uno decide que eso es lo que debe hacer o es la forma de comunicarse, ayuda. Porque si dudas en lo que vas a hacer, en cualquier actividad de la vida, pues no hay mucha seguridad de que vayas a lograrlo. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Entonces tenía yo que combinar tanto las clases como las actividades de trabajo. ¿En qué trabajaba? Pues tuve la oportunidad con un tío político, esposo de una prima de mi padre, que tenía un negocio de ferretería. Y pues ahí me metí a vender tornillos y clavos y herramientas. Y con eso, en momentos en los que yo dejaba de trabajar, estudiaba la parte de arte comercial, y ya cuando me decidí a la danza, tenía yo que trabajar, pero también tomar las clases. En la Academia de la Danza Mexicana, con Bellas Artes, estuve entre 3 y 4 años. Después surgió el nuevo teatro de danza, en el que estuve 10 años. Una vez concluida esa etapa, cuando me invitó Guillermina Bravo, estuve con Ballet Nacional 12 años más. Entonces, haciendo las cuentas, te voy a decir que yo bailé 25 años. Bailé más de casi 80 coreografías de diferentes coreógrafos, ¿no? Entonces, cuando en 1970, 80, por ahí, 79, 80, que tuve la oportunidad de dirigir una compañía que se llamó Alternativa, que originalmente la fundó Rodolfo Reyes Cortés, pero que después me la encomendó. Entonces, toda esa experiencia que tuve como bailarín, la pude plasmar en esa compañía, tanto como coreógrafo, como administrador, como coordinador, como todo. Su compañera de vida y de la danza por más de 33 años ha sido la bailarina y maestra Soledad Ortiz. Se conocieron cuando ella se integró a su compañía Alternativa Ballet Contemporáneo. Además de compartir numerosas coreografías y su pasión por la danza, tuvieron a su hija Dionisia. Luis Fandiño tuvo una fuerte influencia de Javier Francis. Fue su alumno y un elemento muy importante dentro de su compañía Nuevo Teatro de Danza. Francis le mostró las diversas posibilidades sobre cómo ver y ejercer la danza en relación siempre con la vida misma. Siempre en todas sus coreografías tuve la suerte de que él siempre me escogía
como su intérprete principal. Entonces, el compromiso fue mucho, ¿no? Entonces él, con esa exigencia, sin precisamente provocarla, me permitió tener un desarrollo muy pleno. Bueno, una vez que dejé de trabajar con Javier porque se acabó la compañía, Guillermina Bravo, que me invitó a participar con ella, fue otro de los personajes que me permitieron seguir en la danza, porque ella me abrió la oportunidad de trabajar con ella, y además de tener una experiencia y una visión diferente. Ella fue la que me inició y me permitió ser un incipiente coreógrafo. Ella fue la que me dijo, tienes que ser coreógrafo y tienes que empezar ya. ¿Eso fue en Ballet Nacional? Ya estando en Ballet Nacional. Eso fue en 1965. ¿Y entonces las primeras coreografías fueron para esta compañía? Sí. Y otra vez la casualidad o la suerte, las estrené en Bellas Artes. Todas mis coreografías tocaban la parte de las relaciones humanas. No me fui por el lado de querer denunciar o ser específicamente rebelde, ¿no? Tal vez mi rebeldía surgía al yo tratar los temas que se relacionan con la sociedad. Y en este caso siempre, todos los temas de mis coreografías fueron relativas al comportamiento humano. Que yo busqué mi propia forma y mi propio estilo de cómo decir con mi maestro Javier Francis. Él no me enseñó a bailar, eso es lo que yo creo, sino que uno se hace bailarín. Lo que hacen los maestros o lo que hacemos los maestros cuando ejercemos la docencia es provocar en los alumnos su desarrollo. Entonces él fue el detonante para que yo viera la danza de una forma muy particular. Entonces eso sí, siempre en las diferentes compañías en que estuve, siempre se notó eso, que yo era diferente a los demás. No sé si porque yo ya físicamente y emocionalmente y de herencia familiar me comportaba diferente, ¿no? ¿Cómo era esta manera particular de ver la danza y de sentir la danza? Es que yo bailaba, no hacía ejercicios. Porque ahora se ve mucho que hay bailarines muy diestros o muy hábiles, pero que no dicen nada. Entonces yo siempre me importó mucho decir las cosas con mi cuerpo. Entonces yo creo eso me hizo diferente, porque en general todos los demás bailarines mostraban sus destrezas físicas y no tanto las emocionales, que eso es lo que yo creo a veces falla. A lo largo de sus años como docente, creó y perfeccionó una nueva técnica de enseñanza de la danza contemporánea. Pero además de esto y de la creación coreográfica, otros de sus frutos han sido sus hijos. Tengo 3 hijos. En mi primera etapa de mi vida y de bailarín, tuve 2 hijos, que ya ahora son un señor y una señora ya grandes. ¿Cómo se llaman? Luis y Claudia. Y ahora la última, o la tercera, Dionisia, ya también es una dama que ejerce la danza bellísimamente. La amo y creo que
que es un representante pleno de lo que debe ser la profesión. Siempre me molestó repetir las cosas. Entonces yo en las clases, cuando yo tomaba clases y veía yo que repetían y repetían siempre lo mismo, no estaba yo conforme. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer un sistema o una metodología en la que sea más creativa, que no se repitan tanto lo que se llaman secuencias de danza, ¿no? Entonces cuando yo ya ejercí la docencia ya como una actividad plena y única dentro de mi última etapa, lo hice yo con mucha conciencia y facilidad, porque entonces mis alumnos participaban de la clase. No era yo el que decía lo que debían hacer, sino que yo proponía y entre ellos y yo hacíamos una clase. Como si fuera una creación coreográfica. Ándale, exactamente. Que yo creo que eso fue lo que me distinguió de los demás, de que no yo era un repetidor de secuencias o de estilos de otros lados. ¿Cómo le ha hecho para mantenerse también? Yo creo el contagio de los alumnos, porque los alumnos, al participar ellos como colaboradores, yo creo me nutren de su energía y de su entusiasmo. Entonces, eso creo que me permitió pues seguir bien. Y además el amor a la danza, el amor a mis alumnos, que aunque parece un poco cursi, yo siempre los he amado. Y creo que ellos han sido, en general, siempre he recibido de ellos también amor. Cuido mucho de lo que hago con mi cuerpo. Cuido mucho de usarlo bien, de no maltratarlo, de amar a mi cuerpo. Entonces yo creo que eso es el resultado de cómo estoy o cómo sigo siendo. Creo que mi vida es la danza y la danza marcó mi vida. Entonces yo recomendaría o diría que aquellos que la asuman plenamente, que sean bailarines de tiempo completo, que cuiden su instrumento, que cuiden ese cuerpo que es el único que tienen y que además es hermoso. Y que entonces entre mejor ejerzan la danza, más bellas gentes serán. Cualquier actividad que uno tenga en la vida, hay que ejercerla plenamente. Que no debe uno arrepentirse de lo que hace uno, sino que esas actividades o partes de la vida que uno tiene deben ser como experiencia para ser menos malo, ser más bueno, ser más generoso. Y entonces ser amado, que eso es lo importante. Sin buscar el reflector ni la fama y valiéndose de su pasión y el trabajo diario sobre el escenario o el salón de clases, Luis Fandiño se ha convertido en un referente indudable de la danza contemporánea de nuestro país. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.